Buitila chile sungu belito video le numatago. Agoba na hasu bela buitu unye du sulita kadri hati wa fedu hay liwe la chile garifuna nyaho induro. Agoba na hasu bela buitu abiniruni. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vean, ando con mi vestimenta tradicional garífuna. Garífuna, para ponerlos en contexto, hoy 12 de abril se celebra la llegada de los garífunas a Honduras. Para que vayan sabiendo un poquito, ellos llegan a la isla de San Vicente. Luego de San Vicente huye un grupo de esclavos africanos, huyen y llegan a la isla de Roatán. Encuentran ya habitada esta isla como tal. Ahí se empieza la mezcla y de ahí parte lo que son los garífunas. Luego estos, al ver que no había mucho que hacer en esa isla, se mueven a la costa de Honduras, al territorio más grande de Honduras como tal. Llega exactamente a Punta Gorda y hoy se está celebrando 227 años de su llegada a Honduras. Su idioma es el garífuna y consta de 4 idiomas. Como tal, el francés, el español, el inglés y un poquito de mezcla de algunas palabras africanas. Esta cultura como tal está muy enriquecida, se han mantenido muchas cosas, su música, su comida y muchas cosas más. Así que acompáñenme a ver qué nos encontramos, qué podemos aprender, y si escuchan unos tambores por ahí es porque se está realizando un desfile y estoy aquí cerquita ya. ¿Qué actos realiza? También vamos a intentar probar algo de su gastronomía. Ya lo he probado, pero quiero que ustedes exponérselos también y ustedes sepan un poquito más de esta bonita etnia, una de las mayores y más grandes de Centroamérica, no sé, porque esta etnia cubre parte de Nicaragua, mayormente Honduras, Guatemala también y Belice. Así que sin aburrirlos tantos y tanto bla bla, por favor acompáñenme a conocer un poquito de la cultura garífuna, la más bella, la más enriquecida y la más hermosa de Honduras. Acompáñenme, por favor. Me encuentro en el Parque Central, ahorita donde se están realizando algunos actos cívicos, y se realizó una marcha en la cual la van a ver ahí un poquito más adelante, de una pequeña marcha que se hizo del estadio de San Pedro Sula hacia acá, hacia el parque, un pequeño desfile donde participaron colegios, escuelas, algo que yo no sabía, que es primera vez realmente que lo veo. Se va a cantar ahorita el himno nacional en garífuna. Bufani dira, abairuni huanyuruguna, lidana amuriti barana, lauluena mulado dira. Ahorita se va a realizar lo que es el himno garífuna, ¿verdad? De en sí de la cultura, el himno garífuna. Anteriormente escuchábamos el himno nacional de Honduras en garífuna, pero ahí está. Algo muy característico de los garífunas es su vestimenta.
las mujeres con sus vestidos largos y colores muy llamativos. De igual manera los hombres, pantalón y camisa. Desde el más pequeño hasta el más grande. Su forma de vestir, su gastronomía, su música y sus bailes son cosas que se van heredando de generación en generación. Bueno gente, yo sigo por acá, justamente enfrente del escenario donde estábamos. Están varios garífunas con su emprendimiento y pues me voy a ir a lo fino, a lo que quiero yo, a probar su gastronomía y se los voy a exponer para que ustedes lo vean y a ver si se les apetece y cuando vengan por acá decidan probar lo que tenemos por aquí. Entre ellos pan de coco, conserva de coco, pastelito relleno, queques y varias cositas ahí que podemos comprar y degustar. Tenemos puro pan ahí. Bueno, voy a empezar aquí yo. Tengo el espacio ahí para poner la cámara. Gente, este es el queque. No está muy comercializado como tal, pero a mí me encanta. Este sí me gusta bastante. Sí, lo bueno es que aquí puedo comprar un pan de coco, puedo comprar un queque. Voy a ponerme el micrófono por acá para tener las manos libres y empezar a comer y a degustar por aquí. Vean, este es el queque. Lo quiero dejar de último, pero les quiero mostrar el pan de coco. Que el pan de coco es pan, es un poco sponge. Si ustedes ven, es sponge y es normal. Lo pueden servir con margarina, yo lo sirvo así nomás, nada más. Vean. Es esponjoso, un poco seco, pero el sabor muy tradicional. Me encanta. Sí me hace falta un refresco para atorarme, pero este es el queque. No es muy común encontrarlo. Me preguntaba ella, ¿por qué no se comercializa? A mí me encanta. Si ustedes ven, es un pan muy duro, muy duro. No lleva levadura, por eso se pone así. Y vean la textura de este. Es un pan como tal, pero tiene un sabor tan rico. A mí me encanta esto. Un cafecito, una leche caliente. No me lo termino porque quiero probar más cosas por allá, pero son de las cosas que les puedo recomendar. Tenemos por aquí también en panadería, señor, tengo una gran variedad. Este es pan de guineo, muy rico también. Tenemos tantas cosas aquí que quiero llevarme todo, pero no puedo. Y tenemos por acá una tableta de coco también. Azúcar con el coco que rayan para sacar la leche. Ese lo reciclan, ¿verdad? No quiero decir reciclan porque suena feo, pero no. Es la chingaste, que decimos nosotros aquí, de coco, y lo mezclan con azúcar y ahí sale la tableta de coco. Mire qué bien me atienden por acá, ¿ves? Tenemos aquí el pastelito, otro que no puede faltar, relleno de coco también, como la conserva. Solo que este ya trae otras combinaciones. Este es canela, coco y azúcar. Creo que no ando mal yo. No. Sí, los recomiendo, gente. Están bien calentitos, bien suaves, bien ricos. Tienen que venirse y comprar eso. Bueno, ahí está, ya me atendieron por aquí. Este es uno de los puestos que hay por ahí. Bueno, ella está justamente en el parque, al lado, al costado derecho de la catedral. Ahí la pueden encontrar a ella. Está muy delicioso este pan, recién hecho, y me encantó. Muchas gracias. Pero ahí está para que ustedes se vengan y busquen ella por ahí. Pero vamos a seguir a ver más que probamos por ahí. Bueno, se me cruzó por enfrente. Les comenté que iba a comprar un refresco. Aquí está. Pero se me cruzó por acá. Les voy a mostrar. Aquí tengo la botellita. Vean, una bebida tradicional garífuna, gente. Así como se prepara. Ellos toman cualquier termo, cualquier bote y le empiezan a llenar de varias raíces, los cuales no sé cuáles son, pero según mi abuelo, lleva clavo de olor, lleva palo de hombre, si no estoy mal, y otras raíces que desconozco, pero así para que lo muestren. Se rellena de alcohol, las raíces, se fermenta y al final sale este elixir, que para comentarles es una bebida medicinal, más que para embolar, pero como está preparado con alcohol, y ustedes saben los excesos del hombre, deciden probarlo, beber y terminan embolados al final. Me acaban de pasar esto por aquí, yo no bebo alcohol, pero esto tiene un sabor, no es como tal el puro alcohol, tiene un sabor como tal, todas sus raíces le dan un sabor muy rico
Y tienen esa presentación que pueden vender la raíz para que usted esté rellenando a cada momento, o tienen presentaciones así muy chicas, ¿verdad? Muy pequeñas, como para que se lleve usted, para que, como les digo, medicinal. Se dice, bueno, escuché por mucho tiempo que mientras fue lo de la pandemia, los garífunas se curaban con esto, que es el gifiti, que como les digo, es medicinal. Mataba totalmente las bacterias que se lo colocan en la garganta, cuestión de gripe y todo eso, pues con esto nada más. Así que vamos a degustar. Está muy rico. Quiero que vean el color, que es esto como amarilloso, por lo mismo de las raíces. Bueno, ustedes ya lo vieron ahí en el termo que les mostré. Y pues vamos a degustar, vamos a probar. No lo siento muy fuerte, tiene una combinación de dulce, se siente el alcohol, el olor es súper rico, también como dulce, y todas esas hierbas le dan ese sabor, esa textura, ese color, y está muy rico. Solo un poquito porque no me quiero ir cayendo porque conduzco hoy. Se siente caliente, ahorita haciendo caliente aquí, la garganta. Pero tiene un sabor muy rico, no está muy fuerte. Así que cositas que vamos a ir viendo por aquí, me falta más por recorrer. Bueno, después de aquí creo que viene lo más fuerte de la comida. Así que sigan viendo y acompañándome. Vean, se me había olvidado el refresco ya. Bueno, aquí ya estoy en el área de las comidas, como ven, están preparando por allá. Algo muy común también es que los negros cocinen tajadas, chuletas y cuestiones por ahí. En la mayoría de los puestos donde hay tajadas, donde venden chuletas y carnes y cosas por el estilo, siempre por lo general van a ver un negro cocinando. Es lo normal, es lo común aquí, al menos en la costa norte, en San Pedro Sula, que se haga de esa manera. Oigan bien, me dicen que esto que tenemos acá es iguana. Esto que tenemos aquí es tortuga, vean los huevitos que hay por ahí. Tenemos pescadito y por acá la machuca como tal. La machuca es un plátano verde o plátano camuliá que se aplasta en esta jana. Ahorita están viendo una toma de lo que es la jana como tal o el mortero, ¿verdad? Donde se prepara esta machuca. Vean, ya tengo mi platico por acá. Vean, aquí me puso todo, me puso tortuga, me puso iguana, me puso pescado y un poquito de yuca por acá. Normalmente el garífuna cocina su sopa únicamente con yuca y guineo verde o plátano, ¿verdad? Ahí no más, no gilotillo, patacillo, elotillo, cositas parecidas. Ah, veo que tiene camote por acá, vamos a probar. Vean el camotillo, tenemos la yuca. Vamos a probar el caldito, vean el caldito. Uy, no, me parece una crema, delicioso, señor. Tenemos el pescadito por acá, vean el pescadito. Vean. Uy, no, esta es una joya. Oh, vean lo que me salió por acá, tortuga, señor, como tal. Es lo que tenemos por acá, vean. Una pata de tortuga y se pone con la piel y todo, ¿eh? Vamos a ponerle aquí. Hace muchos años que no pruebo la tortuga. Vean el huesito de la tortuga, muy duro, gente, muy duro ese huevo. Muy rico. No creí que se comercializaba tanto eso. Ahí está la tortuga, ya la probamos. Y se viene ahorita, vean el huevo de tortuga. Cocidito ya. Vamos a probarlo ya. Oh, esto se bota. Una concha bien plana. Estos son sabores exóticos, gente. Son sabores exóticos que no son muy comunes. No está en el menú como tal tradicional de los hondureños. Pero sí en el menú del garífuna de repente. Pero no es tan común tampoco. Bueno, creo que ya lo probé todo. Ah, no, me faltó la iguana. La iguana no la he probado. Aquí yo como sin miedo, aquí ando los dedos llenos de todo. Una partida de iguana, creo que es iguana. Como veo es una carne roja, se siente la textura de la carne, le salió otro huevito. Hay que romper la caja, tiene su yema como tal, ven. Se me acercó alguien y me dijo que no había probado la tortuga, entonces dijo que le iba a probar ahorita. Como les digo, como yo ya he comido, me siento con confianza a comerlo y no con miedo, porque no es una especie que he probado hace muchos años, pero
Está muy rico, 100% recomendado la tortuga y la iguana, como la preparan los garífunos, ¿no? Bueno, me dijo doña Delia que no me iba a cobrar, porque al principio ella no lo vende así, pero le dije, quiero hacer un videito, pero realmente no quería que me regalara nada y me dijo que lo dejara así. Bueno, el pescadito muy delicioso, la iguana y la tortuga como tal, muy rico. Me sirvió como rey, así que se los recomiendo. Doña Delia en Alfonso, en la calle, en la Rivera Hernández, así para que se lleguen ustedes, ¿eh? Bueno, gente, me vine por acá, creo que sería el último plato de esta vez. Tenemos aquí la machuca, esta es la machuca como tal, esta es la machuca como igual se sirve con el caldo de coco, y tenemos por aquí un pescado. Esta es el caldo y tenemos por aquí un pescado entero. Aquí tenemos la machuca servida. Normalmente lo que yo hago, como les explicaba, la machuca es plátano camulián o plátano verde machucado. Vamos a ver. No, esto es una joya, una joya. Solo el caldito está súper delicioso. Está súper delicioso. Vamos a arrancar aquí un poquito el pescado. Vean el pescadito muy cocidito, muy rico. Vean, vamos a comer aquí. Normalmente te servís el caldito, un poquito de plátano y para adentro. Una delicia totalmente. La machuca como tal, hago una corrección, creo que les había dicho algo diferente. Machuca es la sopa, la machuca, que es esta masa, el plátano y el pescado, no más. Obviamente la puedes acompañar, si querés, aparte de pescado, con caracol, camarón o cualquier otra cosa, cualquier otro marisco por ahí. Les cuento un secreto, gente, he perdido mi pan, no sé qué lo hice. Gente, yo soy fanático del pescado, amo el pescado. Y esta sopa, créanme, que está súper deliciosa, el pescado está delicioso de igual manera. Bueno, mi gente, con esto me voy despidiendo. Espero me esté escuchando por ahí. Espero hayan disfrutado de este video, les haya gustado, les haya parecido, les haya pegado hambre, se hayan entretenido, hayan aprendido. Y creo que con esto me despido. Bye, que Dios los bendiga y que Dios bendiga Honduras. Bye.